Un intenso y agudo chillido se clava en los oídos de Carmen como una daga afilada. Cientos de voces de diferentes tonos y volúmenes chocan dentro de su cabeza. Lo más sensato habría sido que de manera involuntaria Carmen llevara sus manos a presionar sus oídos para atenuar el impacto que seguramente le estaba causando. Sin embargo, a pesar de su aparente estado de locura, decide no hacerlo, tan solo para evitar que el bebé que lleva en brazos caiga al suelo. Por favor, ayúdenme. Estoy perdida y mi bebé necesita algo que comer. Entre sollozos de desesperación que emergían débilmente, su voz temblorosa resonaba como un eco proveniente del más allá. Carmen luchaba por captar la atención en medio de una muchedumbre hostil que en su frenético recorrido contra el tiempo tropezaba en direcciones opuestas. A pesar de su indeseada presencia en aquel caluroso y resplandeciente día, ella y el bebé que sostenía parecían invisibles en medio de la multitud. ¡Quítese de aquí, señora! ¡Busque algo que hacer! Le espetó alguien con desprecio. Huele muy mal, vieja. Debería darse una ducha, murmuró otro con desdén. Estos eran solo un par de insultos que Carmen había soportado durante un tiempo del cual no tenía claro el origen, pero que le parecía interminable. Caminando sin rumbo, Carmen se dio cuenta de que había perdido uno de sus zapatos en el camino. Su ropa estaba deteriorada por el hollín y la suciedad que había acumulado en una ciudad bulliciosa, repleta de gente y contaminación, al igual que su cabello. El bebé que sostenía lloraba inconsolablemente, y después de mucho tiempo, había caído casi desfallecido y sin aliento. Se burlaron unos niños a los que Carmen se enfrentó, arrojándole bolas de papel en el rostro. Sin embargo, entre la dura realidad que la rodeaba y los laberintos mentales que oscurecían sus recuerdos, Carmen no podría determinar cuál de estas situaciones era más angustiante. Lo cierto era que estaba experimentando ambas al mismo tiempo. En la memoria de Carmen quedaban solamente recuerdos vagos de un pasado que alguna vez pareció ser feliz. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Quién soy yo? ¿Y de dónde ha salido este niño? Eran algunas de las conjeturas que asaltaban su mente a diario. En todo este tiempo, solo un exclusivo y costoso collar de oro la había acompañado, un collar con un colgante en forma de la letra F de diseño singular. Además, cientos de voces parecían recordarle algo muy importante. Pero, ¿qué sería esto que la aquejaba?, se preguntaba. En un intento de darle forma a esas voces persistentes, Carmen finalmente se sentó con las rodillas flexionadas y pegadas a su frente, abrazando al bebé. Al cerrar los ojos, parecía sumergirse en las brumas de sus pensamientos. Esos pensamientos eran como destellos incandescentes que surgían y desaparecían rápidamente. En una de esas imágenes fugaces, se veía a sí misma maniatada en una habitación sucia. Entre otras, reía junto a un hombre moreno, de cuerpo robusto y abdomen prominente, compartiendo momentos con amigos. Había sido una lucha constante. A pesar de la frágil condición humana de Carmen, tanto ella como el bebé demostraban una admirable fortaleza. No obstante, sus energías estaban exhaustas, su visión se volvía cada vez más borrosa, y las figuras que alguna vez pareció ser personas, ahora desvanecían en sombras que las señalaban antes de desvanecerse lentamente en el horizonte, mientras la luz se apagaba poco a poco. Sus pasos se volvían cada vez más cortos, hasta que finalmente cedió ante la inclemencia del tiempo, desplomándose sin poder evitarlo, pero aferrándose al bebé con las últimas fuerzas que le quedaban para no dejarlo caer. Sin embargo, ante esa situación, la multitud la miraba con desdén y nadie intervenía, quizá por temor a ensuciar sus ropas o por alguna otra razón inexplicable. ¡No! ¡No te dejes caer, muchacha! ¡Espérate! ¡Voy por ti! De repente un grito de alarma resonó en el aire, y entre la multitud, que seguía avanzando sin pausa, alguien pareció reaccionar como un ser humano.
A pesar de que Carmen cayó de rodillas frente a esa señora que apareció como un milagro, no logró ver su rostro. Al parecer han venido ustedes desde muy lejos y sin descansar. Llevan casi 2 días y siguen durmiendo sin parar. Reflexionaba Micaela mientras observaba a la mujer con el niño en brazos. Pobres almas indefensas, tan jóvenes. ¿Qué le habrán hecho a esta pobre niña para hacerla sufrir este infierno? Continuaba pensando doña Micaela. Ese collar se ve muy fino. Si no fue robado, ¿cómo una mujer en estas condiciones pudo obtenerlo? Indagaba en lo más profundo de su mente. A pesar de su aspecto descuidado, envuelta en harapos y con cabello canoso y maltratado, Carmen mostraba signos de haber tenido una juventud que la había arrebatado por haber estado en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Aún así, no debía tener más de 50 años. Los pensamientos de doña Micaela se volvían cada vez más analíticos. Llegó incluso a considerar que Carmen debía provenir de una buena familia, basándose en sus delicadas manos y pies, que a pesar del maltrato no mostraba callos ni inflamación en sus nudillos. Niña, levántate. Ya es hora de que comas algo sustancioso. Tienes un hijo pequeño que atender, decía Micaela mientras tiraba del brazo de Carmen para despertarla. Carmen reaccionó con confusión al ser bruscamente incorporada a la inevitable realidad del momento. ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted? ¿Y de dónde salió este niño?, preguntó. Por lo visto, el golpe que recibiste fue más fuerte de lo que pensaba, añadió doña Micaela, sin mostrar mucha sorpresa por la situación. Niña, mi nombre es Micaela. Te encontré desmayada en la calle, pisoteada por la gente. Estabas en muy mal estado. Te traje a mi casa y no tengo ninguna duda de que ese niño debe ser tu hijo, respondió Micaela a cada una de las preguntas de Carmen, mientras servía en un plato hondo una sopa de arroz que aún despedía calor de las brasas en la esquina del improvisado refugio compuesto por latas oxidadas, tablas húmedas, resto de palos secos y algunas partes con láminas de cartón. Esta estructura improvisada y marginal se sostenía sobre las bases del antiguo puente que, en otro tiempo, había servido como vía de comunicación, pero que el modernismo de la ciudad había descartado décadas atrás en favor de la nueva arquitectura metropolitana. Desde entonces, no eran más que ruinas que el tiempo dejó atrás. El lugar se había transformado en un vertedero y refugio para desamparados. Gracias, doña Micaela. Esto ha sido un infierno y usted es el único ángel en medio de él, dijo Carmen con palabras entrecortadas, lanzando dardos directamente a la mirada de Micaela. No tengo idea del tiempo que pasé esperando a que alguien me ofreciera una mano generosa. Estoy perdida, no sé de dónde vengo ni a dónde voy. Solo sé que las voces en mi interior incluso me han instado a poner fin en esta vida que llevo. Las palabras de Carmen fluían con una intensidad que no pudo contener, y lágrimas recorrieron sus mejillas antes de dirigirse hacia la pequeña cabeza del niño que seguía siendo un enigma. Aunque para la experimentada señora estaba claro que ese niño era su propio hijo. En eso se escuchó el sonido de una puerta, y enseguida don Edgar entró en la vivienda. Doña Micaela, le traje esto en cuanto pude, dijo mientras entregaba una bolsa que contenía vísceras de cerdo. El amable señor había respondido a la solicitud de la generosa señora, quien se había convertido en la protectora de la desafortunada Carmen. Además, te conseguí estos envases de plástico. Pueden obtener buen dinero por ellos. Son de los gruesos, añadió el amable señor. Aunque su actitud pretendía ser amable hacia doña Micaela, en realidad estaba tratando de conquistarla, a pesar de que ella solo lo miraba con respeto y amistad. Gracias, don Edgar. Eres muy amable. Estás invitado para la cena. Por cierto, conoce a Carmen. Esta es la joven de quien te hablaba y a la que te pedía que cuidaras. Es muy frágil y al parecer ha sufrido un fuerte golpe que le ha borrado la memoria, expresó doña Micaela. Mucho gusto, señorita. Es un placer.
Puede contar conmigo para lo que necesites, respondió el señor amablemente, agitando con cuidado la mano quebradiza de Carmen. Gracias, don Edgar. Es usted muy amable y nunca olvidaré lo que están haciendo por mí, contestó Carmen, con lágrimas que una vez más empañaban su rostro. Han pasado varias semanas desde entonces. Aunque las cosas no han cambiado demasiado desde el día del encuentro, las voces dentro de Carmen no son tan angustiantes como en los primeros días. Más bien, parece estar colaborando con ella, proporcionándole una cierta sensación de compañía en medio de su confusión. Doña Micaela, un nuevo recuerdo ha llegado a mi mente, exclamó Carmen con energía, captando la atención de su amiga. ¿Y qué es lo que recordaste, muchacha? Es muy triste y hasta aterrador. He visto en mi recuerdo cómo estaba atada de pies y manos, como un animal, pero entre esa imagen me persigue el rostro de alguien muy persistente, un señor mayor y con barriga. ¿Quién podría ser? Continuó divagando en sus sombras la desafortunada Carmen. Levántate de la cama, muchacha. Hay que madrugar. Hay mucho por hacer, alertó doña Micaela temprano por la mañana. Era el día de cruzar la frontera para vender el plástico y otros materiales reciclables que habían recolectado durante la semana, y luego usar ese dinero para comprar alimentos. Sus vidas eran rutinarias y llenas de sacrificio, pero con el tiempo, doña Micaela empezó a ver a Carmen como una hija, y la llegada de Carmen con el niño le dio un motivo y un propósito para seguir adelante. Micaela Bolaños, como alguna vez la llamaron, era una figura incómoda en la comunidad. Pocos la apreciaban e incluso la habían apodado la loca del palo. Siempre la veían acompañada de una larga vara de madera que usaba para apoyarse mientras recogía materiales de desecho. Sin embargo, esta vara también era un mecanismo de autodefensa, una forma de protegerse de amenazas potenciales. Desarrolló esta estrategia después de que algunos intentaron abusar de ella al verla sola. Era una mujer combativa cuando se sentía amenazada y endurecida por las adversidades de la vida. Pero dentro de esa coraza latía uno de los corazones más grandes y puros que alguien podía conocer. Carmen lo había percibido al darse cuenta de que muchas noches doña Micaela se acostaba sin comer, solo para asegurarse de que Carmen y su pequeño hijo no se fueran a dormir con hambre. Carmen y don Edgar eran de los pocos que habían tenido el privilegio de conocer la bondad que anidaba en Micaela. El resto de la comunidad la veía como una amenaza, aunque ahora había formado una familia y estaba dispuesta a llegar a las últimas consecuencias para proteger a Carmen y a su pequeño hijo. Elegantes caballeros vestidos de blanco y con corbatín negro servían cócteles y deliciosos bocadillos en las mesas. Entre bailes, risas y anécdotas, la gente disfrutaba de lo que parecía ser una reunión campestre. Estas imágenes pasaban fugaces por la mente de Carmen como un relámpago, aunque había momentos en los que eran más claras y duraderas. Seguían envueltas en enigmas e interrogantes, sobre todo una instantánea destacada. Ella misma lucía un elegante vestido rojo que resaltaba su cabello negro y brillante, que caía como seda sobre sus hombros. Del cuello le colgaba ese elegante collar de oro, que llevaba la letra F. Muchacha, despierta. Un día de estos terminarás bajo los pies de toda esa gente, le reclamó doña Micaela al percatarse de la letargia de Carmen. Volvió a ocurrir, doña Micaela, pero esta vez vi a ese hombre moreno junto a mí, y también llevaba un collar parecido al mío, con el mismo colgante, confesó Carmen. Caramba, esto está bastante claro. Ese señor seguramente es tu esposo, el padre del niño. Es normal que una muchacha bonita tenga un esposo. ¿Por qué te alarmas tanto?, respondió doña Micaela tratando de calmarla. Pues, doña Micaela, esa letra F debe significar algo más. Pero lo que realmente me impacta no es eso, sino el hecho de ver a ese otro señor gordo persiguiéndome por las laderas de ese espantoso bosque. ¿Cómo pude haber llegado aquí?, expresó Carmen con confusión. Parece que la respuesta a esa pregunta está justo en esa fiesta,
Intenta recordar algo más, muchacha. ¡Tú puedes! Insistió doña Micaela mientras mantenía su mirada fija en los ojos de Carmen. Al decir esto, dejó caer el saco de nylon que solía usar para recoger desechos en el vertedero de basura en el que se encontraban en ese momento. El ambiente en el lugar donde las dos mujeres se encontraban, rodeadas de otros indigentes, no era tan sombrío como los fragmentos confusos de la memoria de Carmen, que a menudo eran asaltados por esas voces que la atormentaban. La mayoría de esas voces eran masculinas, hostiles y agresivas, frecuentemente dándole órdenes o maltratándola con palabras obscenas. El camino de regreso a casa era largo y se tornaba pesado debido a los sacos cargados de materiales reciclables. Sin embargo, los obstáculos no eran tan abrumadores como los constantes ataques verbales que sufría de parte de la gente en la sociedad que transitaban, rodeada de extensos y atractivos bulevares. Pero un día, en medio de ese trayecto, Carmen pareció entrar en un estado de nerviosismo extremo y agitación. Jaló de la manga de la blusa de doña Micaela y repetía: ¡Mira, mira! Gritando con todas sus fuerzas. Carmen, ¿estás loca? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Preguntaba doña Carmen al notar el estado de agitación en el que se encontraba Carmen. La joven apenas podía hablar y finalmente cayó de rodillas. Carmen comenzó a convulsionar y en medio de su agonía y shock extendió con gran dificultad su brazo derecho y apuntó con su dedo índice hacia la fachada de un prestigioso hotel. El logotipo del hotel era una letra F, muy parecida al colgante de su collar. Ofrézcale el brebaje de manzanilla, doña Carmen. Le sentará muy bien, dijo don Edgar mientras extendía el brazo para entregarle una antigua taza de peltre, con el fin de que Micaela ayudara a Carmen a tomarlo, ya que por sus propios medios le hubiera resultado imposible. Don Edgar era un hombre alto y robusto de unos 52 años de edad, aunque su cabello encanecido, las profundas arrugas y su aspecto descuidado le conferían una apariencia de al menos 70 años, pero sin embargo, era robusto y enérgico como suelen ser las personas que han crecido cuidando animales en el campo, pero con un corazón valiente, como solía decir Micaela. Habían transcurrido al menos 2 días desde el episodio emocional de Carmen. ¿Qué conexión podrá haber entre ese colgante y el hotel?, se preguntaba Micaela mientras don Edgar jugaba con el niño. Seguramente mucha más de la que puedas imaginar, doña Micaela. Pero, ¿cómo estar seguro si la pobre apenas puede recordar su propio nombre y desconoce por completo la naturaleza de la criatura? Respondió don Edgar de manera espontánea, manteniendo su espalda hacia ella. Pero, sé muy bien cómo podremos llegar al fondo de todo esto, añadió don Edgar con energía. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Explícame, replicó doña Micaela, mostrándose escéptica ante las palabras de don Edgar. El hijo menor de mi sobrino trabajó en el departamento de mantenimiento de ese hotel unos meses antes de su fallecimiento. Por eso tengo muy presente que ese hotel forma parte de una cadena hotelera presente en todo el país y lleva el nombre de Hotel Froilán, y su emblema se asemeja exactamente al colgante que tiene Carmen como trofeo y que cuida tanto, explicó don Edgar con certeza. Interesante conclusión, Edgar. Pero, ¿crees que esta niña esté relacionada con esos hoteles? A veces he considerado que tal vez, al haber robado esa cadena, haya sufrido una paliza tan severa que la dejó en ese estado. ¿O no habías pensado en eso?, cuestionó Micaela con una evidente suspicacia. Sí lo he pensado. Pero también existe la posibilidad contraria. ¿No es posible que la niña sea heredera de una considerable fortuna y que su propia familia la haya despojado de su mente para apoderarse de todos sus bienes? Respondió el hombre con viveza, refutando las suposiciones de Micaela. Está bien. Puede ser de cualquier manera, pero ¿cómo haremos para estar seguros?, comenzó Micaela a decir, antes de ser interrumpida abruptamente por Carmen,
quien habló con un sorprendente grado de claridad, dejando al dúo asombrado y con la boca abierta. Alejandro Froilán, ese es el hombre que veo en mis recuerdos, es mi hermano. Siempre fue mi protector después de que unos asaltantes le arrebataran la vida a mi amado esposo, el padre de mi Diego, en un intento fallido por secuestrarnos y pedir rescate. Es increíble. ¿En qué momento has recordado todo esto? Pero ahora todo tiene más sentido. Puedes ir y hablar directamente con tu hermano, comentó doña Micaela entre la sorpresa y la confirmación. La verdad es que aún no entiendo cómo llegué aquí, pero lo importante es que mi vida y la de Dieguito corren peligro si me acerco a ese lugar. Siempre sospechamos que la información que los asaltantes tenían provino de ese hotel. Entonces, ¿cómo planeas acercarte a ese lugar, querida? Es crucial que te pongas en contacto con tus familiares antes de que pierdas la lucidez nuevamente. Haciendo un gran esfuerzo por articular las palabras y conectarlas con sus escasos recuerdos, Carmen respondió con la voz temblorosa y entrecortada. A pesar de la corrupción de esta sociedad que solo valora las apariencias, Dios me ha brindado una familia adoptiva y sé que puedo contar con ustedes para acercarme a mi hermano. Los tres se abrazaron emocionados por esas palabras que nunca esperaron escuchar. Entre lágrimas, Micaela no pudo articular más palabra debido a la profundidad y espiritualidad de la escena. Habían perdido todo y nunca creyó que la fraternidad y el amor genuino realmente existieran, pero en ese momento lo estaba sintiendo de manera palpable. Oye, señora, disculpe, pero no puede entrar en ese lugar. Le agradecería que se devolviera por donde vino, advirtió el guardia a Micaela, quien intentaba pasar desapercibida entre sus harapos, tratando de entrar a las instalaciones del hotel mientras el vigilante parecía distraído. Tengo una razón muy importante para hablar con don Alejandro Froilán. No me haga reír. Usted más le vale lárguese de aquí antes que tenga que hacerlo a la fuerza, respondió el vigilante con una hostilidad evidente. Después de esos intentos fallidos, Micaela hizo al menos otros 3 intentos para entrar al hotel, pero todos fueron en vano. Sin embargo, en ese momento, a don Edgar se le ocurrió una idea más atrevida. ¿Otra vez por aquí, anciana andrajosa?, gritó el guardia mientras desvainaba una porra de su cinturón. Sin embargo, no se dio cuenta de que don Edgar se acercaba por detrás y con rapidez se abalanzó sobre el desprevenido hombre, haciéndolo caer al suelo. Una vez ahí, lo inmovilizó con fuerza, impidiendo que el gendarme pudiera liberarse de su agarre. Aprovechando la confusión, los gritos y las distracciones generadas, doña Micaela se lanzó con rapidez, logrando sortear los anillos de seguridad del interior del hotel. Conocía perfectamente el camino gracias al mapa que Carmen había dibujado, que estaba grabado en su mente. Sabía hacia dónde dirigirse. La oficina principal de don Alejandro era su destino. Aunque ya tenía la meta a su alcance, sin percatarse, Micaela fue derribada por otros vigilantes mientras uno la mantenía sujeta y otro la golpeaba con una porra. ¡Don Alejandro! ¡Don Alejandro! Traigo un mensaje de su hermana Carmen y de Dieguito. ¡Ayúdeme, es importante!, gritó en su última oportunidad de llamar la atención de aquel hombre. ¿Pero qué está sucediendo aquí?, exclamó confundido don Alejandro, quien había evitado la escena de violencia hasta ese momento. No obstante, no pudo resistirse a involucrarse al escuchar el nombre de su hermana desaparecida, quien hasta entonces se creía fallecida. Esto debe ser una broma, señora. ¿Cómo se atreve a mencionar el nombre de mi hermana? Si no presenta una explicación convincente, se encontrará en graves problemas, afirmó don Alejandro, mirándola con enfado mientras Micaela permanecía maniatada en el suelo. Levántela, deje que hable. Micaela logró liberar sus manos de las ataduras y para ganarse la confianza del intimidante hombre, extendió su mano con el puño cerrado. Movido por la intriga, don Alejandro correspondió al gesto extendiendo su mano derecha, posándola justo debajo del puño cerrado de la andrajosa mujer. Los ojos del hombre se perdieron en sus órbitas y su rostro palideció a medida que sus labios fruncidos se relajaron, mostrando levemente el interior de su boca.
Todo esto sucedió en el momento exacto en que cayó sobre su mano el collar con el dije F, que había alusión a una antigua tradición familiar reservada solo para los hijos destacados del fundador del emporio hotelero Froilán. Con el fin de calmar la tensión del inusual encuentro, sirvió té de manzanilla a los huéspedes. Mientras don Alejandro esperaba con paciencia la historia que la pareja de indigentes tenía por contar acerca de su hermana desaparecida. Apenas había comenzado a caer las primeras lágrimas de don Alejandro cuando no pudo contenerse al escuchar la trágica historia de su hermana. En ese instante, un numeroso escuadrón de policías de élite irrumpió en el viejo puente donde se encontraba doña Carmen Froilán junto a su pequeño hijo. Derribando las endebles láminas de lata y cartón, sacaron a la joven madre de aquel deplorable lugar. En condiciones de extrema pobreza e incluso locura, encontraron a Carmen Froilán, de rica a pobre. La historia de Carmen Froilán. Carmen Froilán no estaba muerta y ahora cuenta su relato. Estos eran algunos de los sensacionalistas titulares que abarrotaron los medios de comunicación en el país durante varios meses. Después de varias semanas de tratamientos médicos y terapia psicológica, Carmen pudo recordar que su terrible experiencia se extendió por más de 2 años de cautiverio. Logró escapar gracias a un ardid de seducción que casi le cuesta la vida. El delincuente que la vigilaba, sintiéndose engañado y enfurecido por la trampa, la golpeó con fuerza en la cabeza con la culata de su escopeta. Sin embargo, el fuerte traumatismo no fue suficiente para doblegar la voluntad de Carmen, quien se negó a un destino oscuro y protegió a su hijo de la crueldad de esos desalmados hombres, aunque le costó la amnesia durante el siguiente año. También recordó la participación de Mario Galán, asesor de operaciones técnicas del emporio hotelero Froilán, cuya desmedida ambición lo llevó al atroz crimen que casi le cuesta la vida a la niña que una vez tuvo en sus brazos, la hija de su mejor amigo. Don Alejandro se hizo el protector de doña Micaela y el benefactor de don Edgar, a quienes en acto de profundo agradecimiento por haber salvado la vida y protegido a su hermana, le obsequió una vivienda digna a cada uno y empleo dentro de su corporación de modo vitalicio. ¡Deténgase, don Mario! Pongo las manos en alto donde pueda verlas. Tiene derecho a permanecer en silencio hasta contar con la presencia de un abogado. Está bajo arresto por los cargos de homicidio de Rafael Guevara, esposo de Carmen Froilán, y por el secuestro de la misma. Será puesto a disposición de la Fiscalía. Dictó con firmeza el capitán del equipo policial mientras el empresario intentaba abordar la avioneta con la que pretendía escapar para eludir los cargos judiciales que le imputaban. Muchacha, qué hermosa y diferente te ves, exclamó Micaela sin poder evitar las lágrimas de alegría al encontrarse con Carmen en la recepción de la clínica. Ambas habían sido intervenidas con el consentimiento de don Alejandro, con el propósito de restablecer por completo su salud física y emocional. Don Alejandro se convirtió en el protector de doña Micaela y el benefactor de don Edgar, en un profundo acto de agradecimiento por haber salvado la vida y protegido a su hermana. Les obsequió una vivienda digna a cada uno, además de empleo de por vida en su corporación. Hermanita, esto es un verdadero milagro. Aunque confieso que perdí la fe en algún momento, hoy siento que he vuelto a nacer. Te juro que nunca más los abandonaré. Estoy tremendamente orgullosa de ustedes dos, decía mientras lloraba y abrazaba a Carmen. Vivimos en una sociedad llena de sombras, donde las personas son víctimas de sus propios estereotipos. Sin embargo, me siento feliz por haber conocido el amor puro y desinteresado, que 2 personas, desinteresadamente y con lo poco que tenían, me acogieron cuando ni siquiera tenía recuerdos. Te quiero mucho, hermanito. Estas eran algunas de las conversaciones que los hermanos compartían a diario ante el asombroso reencuentro. El tiempo transcurrió y la relación entre doña Micaela, don Edgar, Carmen y su hermano don Alejandro se fortaleció cada día más. La gratitud y el amor entre ellos crecieron de manera inquebrantable, transformándose en una verdadera familia elegida por el corazón. Viendo la incansable bondad y dedicación de Micaela y Edgar, Carmen y don Alejandro tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre.
Invitaron a doña Micaela y a don Edgar a vivir con ellos en la opulenta mansión que ahora compartían como familia. Nunca más tendrían que preocuparse por mendigar para comer o lidiar con las dificultades que enfrentaban en la calle. La nueva vida les brindó una abundancia que jamás habrían imaginado. Carmen, ahora recuperada y fortalecida, se convirtió en una activista que luchaba por los derechos de las personas en situación de calle. Don Alejandro utilizó su influencia y recursos para fundar un centro de ayuda y rehabilitación para personas necesitadas, en honor a su hermana y a los 2 valientes corazones que la cuidaron cuando más los necesitaba. La mansión se llenó de risas, alegría y un profundo sentido de la comunidad. Micaela se convirtió en la columna vertebral de la casa, mientras que Edgar demostró ser un hombre de muchas habilidades, gestionando los aspectos técnicos de la organización benéfica de don Alejandro. Las noches de hambre y frío quedaron atrás, reemplazadas por cenas familiares y momentos de felicidad compartida. Micaela y Edgar, antes relegados a los márgenes de la sociedad, encontraron un lugar en un hogar lleno de amor y cuidado. Y mientras las estrellas brillaban en el cielo, sus corazones se llenaron de gratitud por el camino que había recorrido juntos, un camino que los llevó desde la oscuridad de la calle hasta la luminosidad de una vida plena y feliz. Y así, la historia de Carmen, Edgar, Micaela y don Alejandro se convirtió en un testimonio de resiliencia, amor y la capacidad de transformar vidas a través de la compasión y la generosidad.